Buenas noches, ¿cómo andan? Una vez más por aquí. Hoy tengo una bebida especial. No solo, bueno, el agua ya es una bebida especial, pero tengo otra más. Tarán, una limonada. ¿Por qué? Porque estoy en ayuno del domingo. Mm, Para aquellos que lo ven en diferido, el martes arranqué el domingo el ayuno. Y bueno, hola Osvaldo, buenas noches. Qué lindo por acá, qué bueno. Hola Jesús. Bueno, hoy tenemos un tema. Buenas noches Norma, ¿cómo estás? Hoy tenemos un tema limitante, sería. Tenemos un tema que tiene que ver con los límites, con cómo poner límites sanos, no solamente a los demás, sino también a nosotros mismos, porque muchas veces somos nosotros los que no nos podemos poner límites a nosotros mismos. Buenas noches, Vale, ¿cómo estás? Así que hoy, gracias. Así que hoy, bueno, vamos a tocar este tema que tanta falta hace, ¿no? En la sociedad. ¿Qué piensan ustedes sobre esto? Yo siento que sí hay algo que me costó aparte a mí en mi proceso de sanación y que aún tengo vestigios, como todo ser humano, de aprender a poner los límites de manera sana y, y a su vez de manera amorosa. Que es muy difícil y es muy difícil para nosotros también. Porque cuando empezamos a profundizar en los límites en sí, empiezan a aparecer cosas ahí abajo. Buenas noches. Empiezan a aparecer cosas ahí abajo de los límites en sí que son realmente muy intrincados, como que no sabemos qué es lo que está sucediendo o por qué nosotros no podemos o no sabemos poner límites en sí. ¿De dónde nace esa facultad que en realidad tendría que ser natural? Y vamos a arrancar. Hola Marcen, qué lindo por acá. Buenas noches. Bueno, y vamos a arrancar con esto de los límites, pero antes que nada quiero que identifiquemos que en realidad, si bien los animales suelen ponerse límite entre ellos, somos nosotros los que a veces tenemos diferentes reacciones que nacen desde ciertos lugares que son justamente reacciones. Y lo hacemos de esa forma, como si fuese un instinto animal. No lo hacemos directamente desde un lugar amoroso a la hora de poder transmitir un límite. Pero si hay algo que trae un límite, por sobre todas las cosas, a la hora de ponerlo al otro o de ponerlos no a nosotros mismos, si hay algo que trae es un escenario de incomodidad o un sentir de incomodidad. Sentimos que estamos incómodos a la hora de ponernos límites. ¿Por qué pasa esto? Porque en realidad yo vengo con una inercia, con un impulso, o la otra persona viene con una inercia, con un impulso, y esa inercia o ese impulso es limitado, o sea, tengo que frenar, tengo que parar. Y probablemente si el límite sea sano, en el momento que vos hagas que la otra persona se detenga o que vos misma te detengas, te va a obligar a entrar en reflexión, te va a obligar a ver ese conflicto o ese límite que te estás poniendo y por qué aparece esto, en qué situación, en la situación alimenticia, en la situación de relaciones, en un acto violento, en un grito, en donde quiera que sea, puede aparecer esto de querer de tener que ponernos límites a nosotros mismos. Entonces, como decía, aparece una incomodidad a la hora de poner límites. Y principalmente si se lo ponemos a el otro y el otro no está acostumbrado a que nosotros pongamos un límite amoroso. Poner un límite violento es uno de los recursos más fácil. Poner un límite con amenazas también aún es, no sé si más fácil, pero es lo más común. Y realmente los padres solemos hacer esto y yo trato de evitarlo muchas veces, pero nos sale esto como de manera natural. Si no te portás bien, esto no lo vas a tener. Si no haces tu tarea, después no vas a salir. Entonces, todas esas cosas son como un límite, pero atrás del límite viene una amenaza. No se le dice al niño, por ejemplo, mira, te conviene hacer tu tarea, así después ya te relajás, te quedas tranquilo y vos podés hacer
a lo largo de tu día lo que vos quieras con tu día y está todo bien. Entonces le explicás que son cosas que ella tiene, que él o ella, la niña tiene que hacer y hacerlo de la misma forma que nos puede pasar a nosotros. Ponernos límites a veces en cuanto a la procrastinación es algo que a los creadores de contenido como yo nos cuesta mucho porque tenemos que estar con estas herramientas tecnológicas todo el tiempo. Entonces, bueno, de alguna forma nos cuesta entrar en esto de las redes sociales y salir. Y la verdad es que es otra forma de ponernos límites a nosotros. Pero acá aparece algo que es bueno de ver también y que tiene que ver con que yo a la hora de poner límites los tengo que poner por qué. ¿Dónde hay? ¿Quién es? A ver, si yo soy una persona y un ser consciente con vida, ¿a quién le estoy poniendo límites si me lo estoy poniendo a mí mismo? Si yo simplemente digo que esto no, ¿por qué tengo que ir en contra de mi propia voluntad? ¿Qué es lo que me está empujando a mí a hacer algo o a hacer aquello que me va a llevar a autolastimarme o no sé, a lastimar a otros también ante un acto de grito, de violencia? ¿Qué es lo que me pasa a mí a la hora de hacer eso? Bueno, lo que pasa es justamente que, como tantas veces dijimos desde la teoría de la flor de la vida, nosotros estamos autoprogramados y el primer programador somos nosotros mismos en nuestra vida anterior, o sea, papá y mamá. Nosotros somos, en nuestra vida anterior fuimos esas dos personas y aún lo seguimos siendo si ellos están vivos. En el momento de interactuar con mamá o con papá, yo estoy interactuando conmigo mismo en mi vida anterior. Y si estoy interactuando con mi hijo, estoy interactuando conmigo mismo en mi vida posterior. Y así vivimos en múltiples vidas, porque vivimos múltiples vidas al mismo tiempo, ni siquiera dándonos cuenta de que eso es así. Pero eso lo vamos a dejar para otro día y podría ser el tema de la reencarnación, para poder explicar un poquito mejor eso. Hoy quiero traer esto de los límites y de cómo nosotros transferimos esta forma de poner límites, por ejemplo, de una manera verbal violenta. Y a esto voy en una discusión. Cuando alguien viene y te grita, o cuando alguien viene y te quiere hacer algo que vos no querés, o cuando alguien insiste y vos no sabes cómo reaccionar ante eso. ¿Cómo puedo yo poner límites? Un límite sano. Cuesta, y justamente porque cuesta afrontar la incomodidad. Y eso fue lo que identifiqué con el tiempo. Cuesta afrontar la incomodidad. De hecho, si alguien te grita o alguien te insulta o alguien te agrede y vos querés poner límites, resulta hasta más fácil hacer lo mismo que está haciendo esa persona, gritar, agredir o violentar. Hacerlo de la misma forma resulta más simple porque ni siquiera tengo que atender la incomodidad. Yo solamente hago algo de manera inconsciente y reacciono. Entonces no estoy tomando conciencia de lo que estoy haciendo o diciendo. Simplemente estoy reaccionando desde un lugar que ya está impreso en mí, desde un patrón, desde una memoria, desde un registro de que ante esa situación, una como esa u otras similares, siempre voy a tener que actuar para defenderme de la misma forma. Eso es lo que yo creo como ser humano en el momento de hacer eso. Ni siquiera tal vez tenga noción o conciencia de que yo podría hacerlo de otra forma. Y de hecho que tendría mucho más efecto en las otras personas que el efecto que yo podría llegar a tener. Hola Mabe, buenas noches. El efecto que yo podría tener con una persona al reaccionar de manera violenta ante poner un límite es totalmente diferente a el efecto que yo puedo causar en una persona poniendo un límite sano y diciendo, mira, esto a mí no me gusta así, ¿sabes? Prefiero que lo hablemos en otro momento, cuando vos estés más tranquilo, más tranquila, o mira, todo bien, pero no quiero entrar en esto. Dejémoslo para otro momento cuando vos puedas hablar. Entonces en ese momento ya, por un lado, no solamente estás poniendo un límite sano, sino que a su vez también le estás mostrando a la otra persona que él tal vez tenga esa misma capacidad de poner ese límite sano, de ir a hablar, y en el futuro probablemente eso se transforme en un ejercicio si es una pareja y están trabajando espiritualmente entre ustedes para poder avanzar y progresar y tener una mejor relación, una mejor vida o una vida más sana y más saludable. Esto es parte de eso, de un despertar espiritual, aprender a poner límites.
Entonces, si se dan cuenta, nosotros tenemos otras formas de poner límites, pero eso también hay que reimprimirlo y ejercitarlo, porque tenemos que ejercitar de la misma forma que en algún momento ejercitamos esto de poner límites de manera violenta, que quién sabe de dónde viene, y esto puede llegar a ser transgeneracional, y con esto quiero decir que es ancestral, que viene de papá, que viene de mamá, que viene de los abuelos, porque ellos son los que de alguna forma se trataban de alguna manera y después eso se transfirió a nuestros padres y nosotros vivimos en esa casa, entonces nosotros acudimos a esos mismos recursos para actuar de la misma forma. Pero hay algo que es también bastante más profundo y es el estado de ánimo de una persona a la hora de poner límites. Cuando yo me encuentro irritado, nervioso, cuando estoy con muchas cosas en la cabeza, cuando tengo conflictos emocionales, emociones a flor de piel, y con esto quiere decir que son emociones que están ahí, como burbujeando, hirviendo, esperando solamente que una chispa las haga saltar y que aparezca el fuego como para poder sacarlas afuera. Entonces, por un lado, hasta incluso lo podemos llegar a ver como un beneficio que venga alguien y te agreda, porque te está invitando a sacar ese dolor y esa ira y esa violencia que está afuera. Que no es algo bueno para nadie, no estoy diciendo que sea así, sino que por lo menos te está haciendo observarte y verte a la hora de actuar de esa forma. Si hay algo que nos pasa a los ayunadores, que solemos hacer ayunos prolongados, es que sabemos perfectamente que los primeros 2, 3 o 4 días, hasta el cuarto día, el ayuno nos trae unos sentires y unas emociones muy profundas. Y adentro de esta pueden estar una emoción de tristeza, una de angustia, pero también una de ira y de rencor hacia alguna situación que haya pasado en algún momento que está aflorando. Como muchas veces expliqué, el ayuno nos aflora las emociones y las limpia, porque las mata en realidad a esas emociones que están tan intrincadas en nosotros, cristalizadas. Entonces, es importante esto de poder ver que muchas veces nosotros actuamos desde esa reacción porque son patrones que van más allá de nuestra propia existencia. Y con esto no voy a entrar en culpabilizar a papá, ni culpabilizar a mamá, ni tampoco de culpar al otro en cuanto a la hora de poner estos límites de esa forma. Nosotros, si somos adultos, ya tenemos la capacidad de poder entender de que hay otras maneras y otras formas. Y nos podemos dar cuenta de que eso no va así. Entonces, como les estaba diciendo, con respecto al ayuno, un ayunador ya tiene la conciencia de que existe la posibilidad de que se vaya a enojar. Y si hay algo que yo, por lo menos en mi caso, y que indico hacer a la hora de hacer ayunos, es tratar de apartarnos y retirarnos un poco los primeros días de las reuniones, de estar en contacto con muchas personas o situaciones de ese tipo. Principalmente para cuidar al otro, para que si yo reacciono de una forma muy brusca o si reacciono ante toda esa energía que está brotando en mí, que no sea algo que perjudique al otro, que lastime. Es principalmente ponerme un límite a mí, guardarme y después, por consecuencia, cuidar al otro. Y eso se nota, se nota en la persona que lo está haciendo también. Y a su vez da una forma de ejemplo y también es una ejercitación. Saber que cuando yo estoy en ciertos estados, tengo que retirarme un poco para poder habitar esos estados. También para estar en silencio y escuchar desde dónde es que viene mi irritación. De qué recuerdo viene esa emoción de tristeza, de angustia o de nervio. Me conecta con algo. Entonces, cuando yo conecto con eso, lo identifico, lo reconozco y me estoy dando cuenta que en realidad cualquier reacción que pueda tener poniendo un límite violento de ya también no de cansancio, porque muchas veces es el propio agotamiento cotidiano el que nos lleva a no poder poner límites sanos. Pero bueno, como les decía, es importante identificar esto de cómo estoy yo y saber que en líneas generales mayormente nosotros esa observación es subjetiva a la forma en la que yo miro la realidad. O sea, una situación en donde un niño tire un vaso en la mesa, si yo estoy y vengo de un día de mucho trabajo y mucho estrés o situaciones y justo ahí en la hora de la comida estoy pensando en otra cosa, entonces el niño con el vaso lo tira y lo derrama
y me saca por completo de adentro mío. Y al sacarme de adentro mío, lo que está haciendo es como que me arranca de ese lugar. Y claro, yo automáticamente reacciono porque todo ese enojo que estaba dentro mío, vino alguien, un maestro como un niño, y me invita a que yo lo exprese, a que lo saque. Entonces es importante identificar cómo es que estamos nosotros por dentro y saber que en otra situación en donde yo pueda estar plenamente feliz y tranquilo porque es un día así, porque me siento así, porque estoy de vacaciones, por lo que quiera que sea, porque mi existencia ya logré que sea así, en ese momento tal vez el niño tira el vaso y yo ya no me voy a enojar de la misma forma. Entonces el problema de la violencia a la hora de verbalizar no es ni del vaso, ni del agua, ni tampoco del niño. Es del estado en el que nosotros estamos como seres humanos, de cómo nos encontramos en ese preciso momento a la hora de que el evento del vaso se vuelca en la mesa. Entonces fíjense qué importante que es percibir que muchas veces somos nosotros los que subjetivamente observamos la realidad y nos damos cuenta de que en realidad somos nosotros justamente los que actuamos de esa forma, pero de una manera reactiva, estamos reaccionando, no estamos actuando en conciencia. Y esto, como decía anteriormente, es algo que se puede ejercitar. Ejercitar primero conmigo mismo. Y ahora vamos a hablar de los límites que nos tenemos que poner a nosotros mismos y por qué nos cuesta tanto y por qué tenemos tantos sesgos cognitivos, que son aquellas cosas que nosotros hacemos de manera consciente o inconsciente, pero que las hacemos y que sabemos que al final del camino nuestro cuerpo físico, mental y emocional se podría llegar a lastimar, y a su vez que podríamos llegar a lastimar a los demás actuando de esa forma. Y hablo de alguna persona, por ejemplo, que es alcohólica. En el primer momento que va a tomar el primer vaso, si es alcohólico y a su vez violento, en el primer momento antes de tomar el vaso ya sabe que probablemente termine en una actitud violenta hacia su familia, hacia su entorno o hacia sí mismo, y de que haga el ridículo y bueno, tantas cosas que se hacen cuando entramos en esos estados. Entonces, fíjense que uno ya sabe hacia dónde apunta, pero está buscando por otro lado alimentar algo. Y acá viene la parte que tiene que ver con ponernos límites a nosotros mismos. Cuando nosotros no tenemos el control sobre la forma en la que nosotros ponemos límites a nuestro propio cuerpo y no podemos, si no tenemos la voluntad para poder afrontarlo, significa que hay un patrón que está muy arraigado y cristalizado dentro mío, del cuerpo físico, donde habitan la memoria, que es en las moléculas, y ahí en ese lugar hay cosas que nosotros tenemos que ir a ver y atender, como decía anteriormente. Pero claro, si yo le pusiera la misma frecuencia que esto tiene, y cuando hablo de frecuencia hablo literalmente de una onda, una frecuencia, y esta frecuencia es algo que o sea, en líneas generales, por decirlo de una manera sencilla, el alcohol tiene la misma frecuencia que la ira. No sé si es así, pero digo para que se entienda, ¿no? Entonces, claro, este patrón que está dentro mío me pide a mí consumir algo que sea de su misma frecuencia, porque necesita alimentarse, es por eso nada más. Necesita cargarse de energía, atraviesa la molécula, la atraviesa una energía, entonces para que ella siga viva y haga su proceso de mutación y multiplicación, necesita de energía. Entonces simplemente de la misma forma que nosotros nos alimentamos, la molécula lo hace. Y de la misma forma que nosotros muchas veces nos alimentamos en exceso solamente para sentir el placer de alimentarnos, que es la misma situación, comemos en exceso. Entonces, claro, la molécula también puede llegar a beber en exceso, y la molécula es una, pero en realidad no es una, son miles o millones que están adentro de nuestro cuerpo físico, entre todas unidas se juntan para pedir eso que vos no podés dejar. Y es justamente porque es parte de vos, es parte de tu ser, es parte de tu carne, de tu cuerpo físico, habita dentro tuyo, tiene un lugar material que se puede extraer, como muchas veces digo, ¿no? Con el ayuno, pero todas estas moléculas que están adentro tuyo te están pidiendo a gritos que vos vayas a acudir a ese alcohol. ¿Por qué?
porque no solamente actúa como una especie de impulso eléctrico que alimenta la molécula, sino también porque sirve de anestesia. ¿Por qué sirve de anestesia? Porque la molécula, cuando están libres, cuando no están conectadas entre sí, no hay la suficiente energía. Entonces empiezan a inflamar el cuerpo físico. Cuando están como si fuesen radicales libres, sueltas, no conectadas entre sí, no forman la latiz que le dice Jacobo Grinberg, que es, en realidad son zonas hexagonales por donde atraviesa la energía, se hacen agujeros negros, que son los que proyectan nuestra realidad. Entonces, al estar sueltas las moléculas, buscan la frecuencia para poder unirse. Y esta frecuencia se las da, por ejemplo, el alcohol. Entonces termina siendo el alcohol una anestesia. Hola, Silvana, ¿cómo estás? Buenas noches. Entonces termina siendo como una especie de anestesia a ese dolor o a eso que está dentro nuestro. Fíjense lo importante que es identificar que muchas veces cuando yo acudo a eso, y en mi caso, no sé, en alguna época de mi vida solía estar de fiesta de lunes a lunes, literal, de lunes a lunes, y buscaba todo el tiempo estar en diferentes fiestas, con personas, y claro, lo que estaba haciendo era anestesiar mi propio dolor interno, y era justamente para no tener que sentirlo cuando yo estoy con muchas personas alrededor, con otras relaciones, y estoy compartiendo, conversando, gritando, bailando, me estoy olvidando de lo que hay adentro mío. Entonces, de mi parte por lo menos, yo no quería atenderlo, me hacía el tonto. Entonces consumía anestesia, que era el alcohol, y a su vez vivía con muchas relaciones intencionalmente para no poder observar eso. Y claro, obviamente, a la hora de poner límites, mi forma de poner límites no era muy buena. De hecho, era bastante que verbalmente violenta, yo creo. Creo no, estoy seguro. Era así. Ese era yo, el anterior yo. Y ahora, con el tiempo, es como, claro, uno empieza a entrar en esto que hablamos hace unos días, del despertar de la conciencia, y el despertar te trae eso, te trae conciencia. Y cuando yo estoy consciente de lo que estoy haciendo, hola Graciela, buenas noches. Cuando yo estoy consciente de lo que estoy haciendo, aprendo a poner límites. Aprendo no solo a poner límites a los demás y a mí mismo, sino aprendo a ser consciente de todo lo que me rodea. Aprendo a ser consciente de que poniendo un límite de forma violenta, tal vez entiendo que estoy lastimando a otra persona. Y me hago consciente de ese dolor que estoy provocando. Más allá de mi impulso y mi reacción de querer poner un límite de manera violenta. Yo creo que hoy en día es muy difícil poner límites, y acá voy a entrar en un paréntesis, que la vida cotidiana que nosotros vivimos como seres humanos hoy, en esta especie de urbanización que formamos nosotros mismos para, entre comillas, vivir mejor, más cómodo, más seguro. Aunque creo que eso es bastante, como que hay una dicotomía ahí con esto de seguridad, de confort. Porque si hay algo que no estamos experimentando en líneas generales los seres humanos que vivimos dentro de las urbanizaciones, es que no estamos cómodos, es que estamos incómodos, que estamos estresados, es que en realidad no nos sentimos seguros porque cada vez la urbe es más insegura. Y es que aquello que creíamos que era seguro, como el trabajo, el empleo, la estabilidad económica y tantas otras cosas, no lo son así. Son una especie de carcasa o de fantasma que está ahí atrás todo el tiempo, como tratando de ser vendida y ofrecida, como que en algún momento sucederá. Pero no sucede, no cambian las cosas, siempre son los mismos, o en realidad siempre son las mismas las formas. Y de esto podemos hablar en otro capítulo que tiene que ver justamente con el sistema. Pero creo que tenemos que identificar también que muchas veces a eso también le tenemos que poner límites. Porque si hay alguien que quiere en realidad controlar nuestras vidas, nuestros pensamientos, imprimir pensamientos limitantes que nos hagan tener miedo ante ciertas situaciones, a hacer cosas, las que quiera que sean, no importa, pero hacer cosas que puedan estar fuera, entre comillas, de la ley, que podrían llegar a ser muy coherentes. Y voy a dar un ejemplo claro y sencillo. Si yo compro un terreno
en un barrio privado y quisiera hacer una casa en bioconstrucción sustentable, el mismo barrio me lo prohibiría, y si yo lo haría estaría fuera de la ley. Pero a su vez sería mucho más coherente hacerlo para poder demostrar de que eso se puede y que hay formas distintas de vivir. Entonces tal vez eso hasta contagie a otras personas dentro del mismo barrio privado. Y con esto voy a que hay muchas cosas que en este mundo podrían llegar a ser ilegales, pero sin embargo son muy coherentes. Entonces, esos límites que se ponen, y esto es un simple ejemplo, pero podemos hablar de una frontera, que es un límite, y de tantos otros que nos ponen justamente la sociedad, los gobiernos, la forma en la que llegamos hasta acá, que yo estimo que no va a perdurar mucho más esto en el tiempo. Simplemente los seres humanos nos tenemos que dar cuenta que, que si esto no funciona, en algún momento se van a levantar un grupo de personas y van a decir, bueno, agrupémonos, vayamos por otro lado, veamos qué otra forma hay de vivir y de existir, y probablemente contagien a otros, a muchos otros, y así en algún momento esto se empiece a erradicar, esta forma de existencia, de vivir siempre bajo el mando. Y esto, si bien viene de hace muchísimo tiempo, porque lo sabemos, de los romanos, o bueno, no sé si de los egipcios, pero sí de tantos otros lugares en donde había reyes y supuestos dioses y demás, creo que es hora también de poner un límite a esos lugares, a esos espacios. Si hay algo que yo considero que un ser humano tendría que aprender a poner límites, es a la manipulación mediática, a la manipulación de los medios de comunicación, que en realidad lo que venden es lo que nosotros tenemos adentro. Si ellos no vendieran dolor, si no vendieran ira, si no vendieran rencor, si no vendieran culpa, no venderían, porque en líneas generales la urbanización se siente así, culpable, estresada, violenta, nerviosa, y creo que no es banal el presidente que la Argentina eligió. Y no estoy ni a favor ni en contra ni de él ni de otros. Tiene cosas buenas y tiene cosas que a mi gusto no. Y de la misma forma tantos otros gobiernos. Pero por sobre todas las cosas que hay formas que no están buenas, hay formas que no nos hacen bien, pero nos identifican. Yo creo que si una sociedad en líneas generales elige a una persona que suele comunicarse de forma violenta, es porque nosotros de alguna manera nos sentimos identificados con eso. Y todo acude a lo mismo. Si se dan cuenta, todo tiene que ver justamente con que gana o vende, o a los que más miran son aquellas personas que están como uno mismo está. A menos que tengas un mensaje que te inspira a salir de eso, o que empieces, o que estés en la búsqueda de algo diferente y que te salgas de ese carril y de ese lugar, ¿no? De estar siempre siguiendo las noticias y las cosas que están pasando ahí afuera. Si hay algo que yo creo que por sobre todas las cosas de manera consciente es el paso inicial, es dejar de escuchar aquellas cosas y todo eso que viene de afuera, que no es más que la reimpresión. Si se dan cuenta, hablábamos del alcohol, el alcohol como anestesia. Sin embargo, no crean que es distinto el hecho de mirar una mala noticia, el hecho de mirar algo triste o algo violento o algo sarcástico, o no sé, no crean que es muy diferente. De la misma forma es una frecuencia y una onda que a nosotros nos está anestesiando alguna parte de nuestro cuerpo, porque estamos observando nuestra propia proyección de la realidad, observando aquello que está ahí. Y a su vez, también, lejos de poner un límite a la hora de la seguridad, de mi seguridad personal, estoy haciendo que aquel ladrón que está dando vuelta a mi alrededor resuene con mi forma de vibrar y venga intencionalmente, yo lo estoy atrayendo. O sea, mientras más observo eso, si lo observo para ver cómo está la seguridad afuera en la calle, en realidad lo que estoy haciendo es llamarlo y decirle, ven a mí, ven, porque necesito confirmar de que ahí afuera hay mucha inseguridad. Y después necesito contárselo a todas las personas que están alrededor mío. Si se dan cuenta también, muchas veces tenemos que poner límite ante las personas que hasta incluso entran en un almacén
y te dicen, che, viste qué mal que está todo, viste que esto está feo, que esto está así, y que ven todo de forma negativa. Y una forma de poner límites es decir cosas positivas y contrarrestar y no seguir la corriente. Y eso incomoda muchísimo. Cuando viene alguien que es totalmente negativo y dice, no, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y aquello y aquello. Y está, viste, en sus, claro, en sus propios rollos que vienen como de mucho tiempo. Y claro, necesitan compartir y hablar y está bien porque es una forma de sacarlo afuera. Pero cuando alguien viene y le dice, che, pero tal vez, mira, esto está bueno, o, ah, sí, bueno, hace calor, pero está lindo para ir a la pile, para disfrutar en familia, no sé, o para ir a la playa, o hace frío, y está, sí, hace un frío terrible, pero está lindo para estar al lado de la estufa mirando una peli junto a mi familia y a mi perro, qué sé yo, no sé. Por decir una cosa, podemos ante el misma situación quejarnos o podemos agradecer, pero siempre todo tiene un lado positivo y un lado negativo. Todo, absolutamente todo lo que sucede dentro de la existencia humana tiene una cara positiva y una negativa. Y el punto es en qué lugar yo me paro como ser humano en el momento de observarla. Y cuando la observo con lo que soy. Entonces ahí está la parte de la proyección de la realidad también. Porque yo puedo observar la misma situación que una persona a mi lado y depende de mi estado va a ser como yo la observo y depende de su estado y de su sentir emocional va a ser él como la observe o ella. Entonces claro, la realidad es la misma, pero los dos la vemos de manera diferente en base a cómo estamos. Entonces, ahora cuéntenme qué les parece un poquito esta reflexión que salió así. La verdad es que no preparé nada hoy. Bueno, generalmente no preparo nada, pero hoy no quería ver a ver qué era lo que salía. Cuéntame un poquito qué les parece mientras tomo un poquito de mi limonada. Si se dan cuenta, estoy como más tranquilo. Vieron que hay días que estoy como más exaltado. Y como hace 2 días que estoy en ayuno, ya estoy como más tranquilo. También porque, bueno, estoy acostumbrado a hacerlo, entonces me siento bien. Se siente lindo, es como un bienestar que está dentro de mí, una, no sé cómo explicarlo, ¿no? Al principio, cuando uno hace ayunos prolongados, siente mucho hormigueo en las manos, en el cuerpo, en la cara, en todo el cuerpo físico. Y esto pasa porque justamente hay partes eléctricas que se están reconectando, que son las moléculas. Entonces empezamos a sentir cosas. Yo ahora no lo siento tanto cuando me pongo en ayuno, ni tampoco siento tanto la violencia o el enojo como antes, como al principio, pero sí, a veces sí me pasa, me suele pasar. Y de hecho por eso lo hago. Lo hago porque entiendo que es bueno para mí y le pongo límites a mi propio cuerpo físico. Si hay cosas que no me gustan de mí, las ayuno o las respiro. Pero si hay algo que no me gusta de mí, digo, bueno, esto hay que borrarlo. Entonces intencionalmente hago un trabajo en el cual borro, con la mente borro y voy a buscar aquello que pasa dentro mío y, y bueno, lo saco. Lo saco afuera para poder, no sé, para poder ser un mejor ser humano. Entonces, ahora sí, vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? ¿Cómo puedo hacerlo yo? Si bien ya les di algunos tips ahí que es ayunarlo, también puedo ejercitar la forma de poner límites. Y bueno, intencionalmente puedo, eh, al momento de alguna situación puntual, tratar de hacer silencio, ya ahora que escucharon esto, de que hay otras formas, si es que ya no lo hacen, de que hay otras formas cuando se le presenta alguna oportunidad. Traten de observar la situación y de observar al otro y pónganse en ese lugar de observador, de ver al otro, a ver cómo es que el otro está ante la situación, qué es lo que me trae, qué es lo que está haciendo a la hora de, no sé si hay algo que yo tenga que poner límites. Entonces observen la situación y al observarla se van a dar cuenta que muy probablemente si ustedes no se controlan van a actuar de la misma forma. Pero si no, tal vez sean ustedes los que puedan agarrar y decir, ¿y si lo hablamos después? ¿O qué te parece si mejor lo charlamos en otro momento? Y lo charlamos, y nos sentamos, y ponemos un mate, un café, o lo que cada uno quiera,
de por medio y decimos, bueno, vamos a hablar de este tema, vamos a resolverlo. Muchas veces las parejas, me ha pasado con exparejas, de arrastrar temas por meses, de, no sé, de echar en cara algo, lo que sea. Me acuerdo, lo tengo como un recuerdo súper lejano, pero esto de estirar los temas justamente porque no se atienden, porque, porque el límite no se pone de forma sana. Entonces al no ponerse de forma sana, se estira el límite. Se estira, en realidad hasta muchas veces se termina como, a ver, ¿cómo decirlo? De alguna forma agrandando el problema o el conflicto. Porque siempre, como no se resuelve el conflicto emocional, simplemente lo que sucede es que empezamos a agrandarlo cada día más. Y sacamos el tema y decimos esas tres palabras de porque vos tal día tal cosa, y se activa toda la batería de cosas que vienen después. Entonces, charlarlo un día de corazón a corazón y decir, bueno, mira, yo me equivoqué, está bien, tenés razón, siento que tenés razón, que me equivoqué. O, mira, a mí no me gusta que me hagan esto porque me hace mal, me lastima. Y yo quiero estar bien con vos, te amo, sos una persona que valoro mucho, por eso te elegí como pareja. Entonces, hacer ese tipo de actos despierta el corazón del otro. Y en el momento de despertarlo, se encuentra con esta nueva forma. Y ahí, cuando resolvemos el conflicto desde ese lugar, es cuando el conflicto desaparece. Si no continúa, puede continuar eternamente hasta que no. Hay parejas que conocerán algunas, segura, ¿no? Pero que son cíclicas, que se recontrapelean durante mes y medio, 2 meses, y después están bien, y muchas veces están como re super bien, y después están re super mal, y que siempre se están como por separar con todo el tiempo, y entran en ese ejercicio, en ese rulo de pelearme y amigarme. Pelearme es como una especie de ruleta rusa muy, muy, muy adrenalínica. Pero por sobre todas las cosas no es, por lo menos desde mi punto de vista, no la siento una forma adulta o consciente de relacionarnos con el otro. Y es difícil, nuevamente, ¿no? Porque en el contexto en el que vivimos es muy difícil conservar la tranquilidad, la paz. Y más allá de si tengo o no tengo, si no, va como más lejos. O sea, podés tener mucho y sin embargo estar totalmente estresado por tener que atender lo mucho que tenés. Podés tener poco y estar estresado por no tener lo suficiente para comer, o para no pagar los impuestos, o estar totalmente endeudado. Pero si hay algo que invita al sistema es justamente a eso. Si hay un poder de control por sobre todas las cosas, es el endeudamiento, es estar todo el tiempo pendiente de eso, de las cuentas. Así que bueno, yo creo que es un tema a revisar. Y como les decía anteriormente, bueno, acá dice Norma, resoné en cada límite que hablaste, de un lado y del otro. Bueno, gracias Norma. Claudia, buenas noches, qué lindo nuevamente por acá. El tema es genial, saca todo lo que no sume, amigos, familia y pareja. Y qué bien se, se, se pueda cuando te das cuenta de que son maestros. Sí, eso es fundamental, porque como decía al principio, nosotros tenemos cosas adentro, y si no vinieran esas personas a sacarlas de adentro nuestro, nosotros ni siquiera seríamos capaces de observarlas y de verlas. Entonces, si de algo podemos, entre comillas, sacar ventaja de esa situación, es no solo observar al otro, sino de observar qué me despierta a mí, qué es lo que me pasa cuando el otro reacciona de esa forma. Y a su vez, ¿por qué es que yo no puedo poner un límite sano? ¿Por qué es que puede llegar a pasarte esto de que cuando voy a poner el límite, de repente me enojo, ya porque colapsé? O sea, muchas veces algunas personas no tienden a poner el límite, y no lo ponen ni de manera violenta, pero no lo ponen por mucho tiempo, simplemente ceden ante muchas cosas, tanto sea con su pareja, con su entorno, con su trabajo, con sus hijos, lo que sea, hasta que, claro, en un momento ya eso colapsa y voy y pongo un límite que no me queda otra. O sea, mi cuerpo reacciona
eliminando esa energía acumulada a lo largo de todo el tiempo. Entonces no puedo hacerlo. O sea, por más que esté de manera consciente y todo, si yo acumulé 10 veces no poner límite y de repente la vez 11 lo pongo, la energía que va a salir de mí para poner ese límite va a ser la de esas 11 veces acumulada. Y es energía porque es memoria, es un registro informacional dentro de la molécula. Entonces esa memoria, ese registro y esa energía necesita salir. Y cuando sale, el cuerpo lanza la catarata y habla y se expresa y le cuesta hablar en un tono bajo, que eso también nos pasa, ¿no? ¿Por qué verbalizo así? Porque está saliendo mucha energía, me estoy limpiando. Entonces el otro termina siendo esto justamente, ¿no? Un maestro para mí. Yo creo que también, si nos damos cuenta, sin el otro yo no puedo existir en cuanto a las relaciones. Es necesario eso. Y después pasa algo también que es muy común. Y es que como yo estoy, es como voy a atraer a las personas, lo sabemos. Pero si yo estoy mal por dentro, claro, yo voy a buscar intencionalmente, de manera inconsciente, voy a buscar ir a algún lugar en donde alguna persona me despierte aquello que está dentro mío y que yo necesito sacar porque me está doliendo. Entonces, esto puede ser una persona, lo he hecho varias veces este ejemplo, ¿no? Pero alguien cruza mal por la calle o cruza en rojo y de repente, si vos estás tranquilo, y que a mí me pasa, bueno, se equivocó, qué sé yo, venía con el celular y podemos empezar a pensar que podrían haber pasado, pero no pasó nada, así que bueno, no lo voy a llamar tampoco a que pase. Entonces, claro, no me enojo, pero si yo realmente tengo mucho adentro para decir, créanme que una persona que cruza en rojo puede llegar a ser el detonante de un acto de violencia que hasta terminen pateándose el auto o lastimándose o golpeándose o que uno corra al otro o que genere un accidente que termina siendo mucho más peligroso el acto de justamente de agredir a esa otra persona que en algún momento pasó en rojo, que venía distraída o lo que sea, que el propio acto de pasar en rojo. Entonces fíjense que somos nosotros los que en algún momento llevamos o nos llevamos a eso. Así que es importante registrar cómo estoy yo, cómo me siento, y a eso los invito todas las mañanas, cómo me siento. Y también saber de que todos nosotros, hola Charlie, buenas noches, que todos tenemos como altibajos, de que estamos así como que subimos y bajamos. Nuestras emociones son así, como lo es todo en nuestro cuerpo físico, son ondas, partículas, pero nuestra existencia también son ondas. Y nos tenemos que dar cuenta, nos tenemos que dar cuenta que nosotros podemos aprender a poner límites, pero también que estas cosas que nos pasan, que a veces estamos irritados, que estamos mal, que nos permitamos sentir todas esas emociones. Pero en el momento que yo me permito sentir, saber y ser consciente de que no voy a volcar todas esas emociones en los demás. Esto es importante. Y para esto hay ejercicios. No sé, un ejemplo, si me siento triste, no voy a ir a acudir o trato en lo posible, si tengo algún amigo con quien charlar, bueno, que me contenga, pero la tristeza sale mediante las lágrimas y no sale por casualidad, está dentro de las lágrimas, está dentro del agua, es información, literal. Entonces, cuando yo lloro, estoy sacando dolor afuera y estoy aliviando toda esa angustia que está dentro mío en forma de agua. Y si hay algo que yo invito a hacer en el momento que estoy triste, encerrate en una pieza. Simplemente encerrate, o en un lugar, o andate enfrente a un río, a una plaza en donde te encuentres solo y puedas permitirte a vos mismo llorar todo lo que tengas que llorar. Porque créeme que es el mejor acto de sanación que puedas hacer con vos mismo. Si estoy enojado, no sé, agarrar un palo y pegarle una almohada. Me lo hacía hacer una maestra cuando hice la maestría de Reiki, ¿estás enojado? Bueno, agarra un palo y dale al almohadón, pero no le des con la boca o con la verbalización a tu pareja o a tus hijos. Es tu dolor, hacete cargo de tu dolor y sacalo en el lugar que lo tengas que sacar. Y a su vez, de alguna forma terminas inspirando
aunque esto se ve como loco, ¿no? Imagínense, yo acá en el libro, bueno, de paso se los nombro, la panacea es tu voluntad, que es mi libro, en donde hablo de todos mis procesos personales y de cómo salí de todos mis laberintos. Pero acá en una parte digo que tendría que haber un lloródromo o un iródromo en donde las personas vayan y, bueno, todas esas personas que están tristes, hay plazas, bueno, que haya un lugar y un espacio para, para aquellas personas que están tristes emocionalmente y que tal vez necesitan un abrazo, y muchos estamos dispuestos a abrazar o a poner un oído y escuchar nada más. Entonces en esa disposición nos estamos ayudando unos a los otros, y estos lloródromos de alguna forma no se verán más como cosas raras, porque claro, vos ves a una persona llorando en una plaza y lo ves como algo que, uy, o sea, primero como que no está bien que esté llorando en una plaza, segundo como que qué le estará pasando, ¿no? Uno creo que empatiza con la persona cuando está así, y puede ser que sí, puede ser que no, pero cada uno siente lo que quiere sentir o lo que puede sentir. El punto es que si hay alguien llorando en una plaza, si normalizaríamos el hecho de que los seres humanos lloramos, de que nos angustiamos, de que nos ponemos nerviosos, de que estamos tristes, y no dejamos todo eso afuera, o sea, solo para el afuera, sino que lo atendemos desde nuestro propio lugar interno y buscamos lugares para hacerlo. Y si la humanidad en líneas generales entendiera de que llorar es un acto natural, tanto sea del sexo femenino como masculino, ni hablar, creo que ni siquiera tengo que aclararlo, pero todos los géneros necesitamos llorar, porque el llorar es un proceso natural que nos dimos o que nos dio en lo que ustedes quieran creer que formó la vida. Bueno, hay un mecanismo, y ese mecanismo es cómo sacar el dolor afuera y cómo sacar las emociones tristes que habitan en nosotros. Bueno, si está dentro de las moléculas de agua, bueno, extraemos las moléculas. ¿Y cómo extraemos las moléculas? Yo escuché un sonido ahí, espero que no se haya cortado. Bueno, entonces, fíjense qué importante que es y qué profundo el tema de los límites, y cómo nosotros podemos ir a buscar esos lugares y realmente empezar a ejercitar esto de poner límites sanos. Y de poner los límites cuando los tenemos que poner. Ejercitar de decir, lo pongo hoy y no espero 5, 6 o 10 veces para que después los tengan que poner en otro momento más adelante y que esto salga todo junto a borbotones. No sé qué está pasando aquí. A ver, ahí está. Me parece, había algo enchufado. Bueno, entonces eso. Cuénteme qué les parece este tema. A mí me resulta súper interesante el tema de los límites. Es algo que todos podemos practicar, que lo podemos hacer cotidianamente, hasta que se hace y se imprime en nosotros una forma diferente de vivir. Y creo que es una de las cosas más difíciles. Mm. Es difícil poner límites, pero también hay dos cosas que son muy difíciles. Y la otra es aprender a pedir, y aprender a pedir perdón. Yo creo que eso es difícil. Y también aprender a amar a veces, ¿no? Creo que amar, o decir amor, o decir te amo. Hay muchas personas que les cuesta mucho el hecho de decir simplemente te amo. Hay muchas cosas difíciles dentro de esta vida, así como más racional. Así que bueno, creo que ya por hoy nos hemos expresado bastante. A veces hasta en el baño del trabajo lloro para aliviarme de las cargas. Qué groso, qué wow. Esto habla muchísimo. Me pone la piel de gallina, Charlie, porque es verdad. Digo, estamos como todos escondidos llorando, o estando nerviosos o angustiados, y, y habitamos lugares que nos forzamos a habitarlos justamente muchas veces por esta necesidad que el propio urbanismo nos da. Que vos decís, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser así, no? ¿Por qué no podemos cambiarlo? ¿Por qué no podemos aprender a relacionarnos los seres humanos? En teoría somos, la humanidad es como el ser más inteligente.
Y yo sí creo que es así. Pero en algún momento nos perdimos. En algún momento fuimos perdiendo esta capacidad de inteligencia que podríamos utilizarlas para relacionarnos mejor, para hacer de los trabajos un lugar más tranquilo, más amoroso, más allá de que entiendo y he trabajado en muchos lugares y sé que es difícil. Pero creo que Charlie es como que eh, es un ejemplo, primero también decirlo y contarlo, gracias por abrirte a eso, pero a su vez es como hay muchas personas allá afuera que hacen lo mismo, no hay duda alguna que hay muchas personas que lo hacen o cuando llegan a la casa o cuando lo están en el trabajo y se tienen que internar adentro de un baño para poder sacar o expresar su dolor, porque en ese momento no se puede, porque están trabajando, no sé, tal vez atendiendo o lo que quiera que sea. No sé, pero me impactó tu mensaje, porque me doy cuenta que hay mucha gente que está así y no sé, me dan ganas de abrazarte. Pero bueno, adelante con eso, ¿no? De tratar de expresar en el momento y en el lugar indicado y poner los límites también en nuestros trabajos, en nuestros lugares de hábitat. Porque si hay algo que tienen los trabajos es que terminan siendo una familia. Solemos pasar, y a mí me ha pasado trabajar hasta 16 horas diarias en una fábrica, cuando tenía 24 o 25 años, y mi familia, más allá de que tenía pareja en ese momento, mi familia eran mis compañeros de trabajo. Y con ellos me relacionaba y con ellos me enojaba y con ellos sabía más de ellos que a veces de mi propia pareja. Nos compartíamos todo y hablábamos y charlábamos. Entonces los trabajos se convierten en una familia. Qué groso eso también. Muchas veces me preguntaba y decía, cuando uno lo despiden del trabajo, no solamente te están despidiendo o echando, sino estás perdiendo todas esas relaciones y son lazos con muchos son lazos amorosos y con otros son lazos como, son relaciones que si vos estuviste trabajando 5 6 10 15 años en un mismo lugar, es muy doloroso dejar ese trabajo. Y ya, si se dan cuenta, va mucho más allá de si gano poco, gano mucho o cómo estoy. Sino que nos cuesta muchísimo más que una pareja. Muchísimo más, yo creo, muchas veces dejar un trabajo. Claudia dice, yo lloro de rabia porque me quedé en lugares equivocados mucho tiempo. Bueno, qué bueno poder identificar esto de que me quedé en lugares equivocados. Y te invito, Claudia, a que no creas en que las cosas son un error o una equivocación. Yo creo que nada es un error o una equivocación. El universo es tan perfecto en su mecánica de funcionar y nosotros somos seres tan intuitivos que muy probablemente en esos lugares que vos sentís que estabas equivocado de estar fueron los que te hicieron tomar el impulso, la voluntad o que te hicieron aprender tantas cosas de esos seres o de esas personas que tenían alrededor. Desde mi experiencia de vida he tenido muchas parejas, 2 matrimonios y el que tengo hoy, en realidad con la única persona que tuve hijos, no estoy casado. Pero tengo una relación hermosa, yo siento que es una relación hermosa. Más allá de que obviamente tenemos nuestras discusiones y diferencias, pero son muy conscientes, muy amorosas. Pero para que yo pueda llegar a esta relación, y les voy a contar algo que es una intimidad, pero me gusta contarlo porque da ese claro ejemplo de cómo yo tuve que aprender. Mis relaciones primarias, la primera vez que me casé a los 19. La historia es larga, la contaré en otro momento. Pero después me volví a casar a los 27 años y mi relación era fatal. Literalmente era fatal. Era pelearme todos los días. Y acá cuento una anécdota que fue, discutíamos tanto de novio que yo dije, y lo dije yo, dije, o nos casamos o nos separamos para siempre. O sea, una tontería total. Obviamente no iba a funcionar, me casé y duró algunos años, 2 o 3 años nada más. Pero lo que voy es que esas relaciones todas, y después otra que tuve, un noviazgo que tuve posterior a ese matrimonio, me llevaron a entender que cuando se pasa el umbral de la falta de respeto no se puede volver atrás. Entonces, en mi próxima relación después de esto, después
de esta relación que habían sido varias, de muchos celos también, porque yo era muy, pero muy, 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 muy celoso. Mira, me acuerdo ahora y digo, lo tengo como lejano, ¿no? Pero era muy extremadamente celoso y buscaba a todas parejas que me las hicieran intencionalmente, porque tal vez yo también en parte era así. Entonces, para que nos demos cuenta, eh, después de esa relación yo aprendí de que cuando se pasaba ese umbral era muy difícil volver atrás, de no pasar ese límite de la falta de respeto. Entonces le dije a una persona que recién empezaba a salir, le dije que me insultó. Entonces yo dije, mira, si yo vuelvo a escuchar un insulto o un maltrato de estos, yo no sigo con vos. No importa la relación que tengamos, ni si me gustás un montón, ni si te quiero, te amo, lo que sea, yo no sigo. Porque sé cuál era, sabía cuál era el sendero por el cual me estaba metiendo, si eso seguía o si eso era así. Por suerte esa persona no lo hizo más. Y bueno, nada. Entonces, fíjense que uno puede poner límites. Y yo aprendí, tuve que atravesar 33 años de educación de una familia que no sabía poner límites entre mi mamá y mi papá, porque era así, y era su forma, y está bien, era su manera. Pero desde ahí ya mamé eso y después a lo largo de la historia no sabía ni supe ponerla con mis relaciones y tampoco después, bueno, hasta que tuve que pasar después de 33 años, ahí recién, por primera vez dije, no, mira, si vos pasás este umbral, nosotros no vamos a poder seguir porque... Entonces, tal vez vos creas que estuviste en lugares equivocados, Claudia, pero yo te digo que habré estado en varios matrimonios, noviazgos, relaciones, juntadas y parejas y situaciones también de trabajo en los cuales podría llegar a pensar que estuve equivocado, pero bueno, tuve que pasarlos para hoy poder, por ejemplo, darte este ejemplo. Si hay algo que yo digo en relación a esto de, del libro en sí, ¿no? Y a su vez de mi experiencia de vida, he cometido tantos errores, tantos, que no sé, no me alcanza el libro porque me falta la primera parte. Esto arranca como a partir de los 32 años, el libro. Pero toda mi parte anterior fue tremendamente conflictiva, problemática, como que yo era un conflicto caminando, era una persona que había cometido y cometí muchísimos errores. Entonces, eh, claro, hoy para ser lo que soy y lo que siento que soy como hombre y como ser humano, me veo tan entero, orgulloso de mí mismo también, desde un lugar seguro y certero, me siento así también, pero a su vez siento que mi vida fue la escuela y que yo todo lo que aprendí, por ejemplo, un psicólogo, y no estoy desmereciendo en lo absoluto, creo que son importantes, pero es como tal vez un psicólogo puede estudiar una situación o algo que pueda atravesar una persona y puede ayudarla seguramente, pero quiero dar un ejemplo claro que es el mismo que doy con la arquitectura. Un arquitecto puede estudiar durante 20 años en total, desde que va al jardín hasta que termina su profesión, y probablemente termine y salga de la facultad y no sepa cómo levantar una casa él solo, no sepa cómo poner un ladrillo, cómo armar una mezcla, cómo darle la humedad justa, cómo mojar la pared antes de tirar el cemento o mojar el ladrillo para que pegue, porque si no se despega. Que probablemente sean algunas cosas que vean por encima, pero en ese caso el albañil sabe mucho, 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 mucho más. Y de hecho un albañil y muchos albañiles te pueden levantar y se levantan sus propias casas sin la necesidad de un arquitecto. Entonces a lo que voy con esto es que nosotros, y en mi caso me siento así, me siento como que he cometido tantos errores y he salido de tantos errores y de tantos laberintos que eso me convierte en una persona en la cual pueda estar en este momento hablando, eh, hablando desde la experiencia, no desde un libro. Yo no agarro un libro para ver cómo funcionan las emociones. He estudiado las moléculas, he estudiado todo las teorías que tengo y demás, pero sin leer. Lo hago desde una intuición personal. O puedo observar algunas cosas, sí, para despertar y tomarme de otras teorías, pero no las estudio en su totalidad. Y con esto voy en que la experiencia de vida, como Claudia nos decía, esa experiencia de vida en donde uno cree que está equivocado, puede llegar a ser
puntapié inicial de la expresión de nuestros dones en el futuro para ayudar a aquellas personas que tal vez estén atrapadas en ese lugar que vos creías que estabas equivocada de estar. ¿Se entiende cómo es la idea? O sea, no hay nada que sea por error. Todo lo que hayamos atravesado, todo lo que vivimos, todo lo que experimentamos, yo creo que es perfecto. Miro para atrás mi vida y por lo menos la mía, y no cambiaría nada, porque si cambiaría una sola cosa, o un detalle, o una acción, o una relación que no tuve, no tendría el conocimiento, o no sería lo que soy hoy. Y como hoy me siento bien conmigo mismo, digo que mi vida fue perfecta, en todos los aspectos y en todos los sentidos. Y creo que todos podríamos ver nuestra vida así, y saber que si hoy nuestra vida no está como nosotros sentimos que queremos que esté, tenemos la posibilidad de cambiar. Y acá tenés un claro ejemplo, te di y te conté, como tantas otras personas, que son muchísimas en el mundo, que han cometido miles de errores y sin embargo se han convertido en personas que ven la vida como una forma linda de vivir, feliz, que se pueden llegar a sentir bien consigo mismo, de que pueden llegar a ser buena compañía en soledad de esas mismas personas, de que pueden aprender a poner límites, a compartir la palabra también, de corazón, simplemente de corazón. Así que, a ver, Claudia dice, no podemos saltar la escuela de la vida. No, con un casamiento y un divorcio me alcanza. Sí, muchas veces como que ya está, ¿no? Fue suficiente. Pero bueno, hay mucho también ahí afuera, porque eso de ahí podemos tomarnos para en algún momento aparezca la relación o no, no sé, pero hay muchas personas ahí afuera con las que nos podemos volver a encontrar. Hay una serie, y con esto ya me voy despidiendo, si tienen algo para charlar me lo comentan ahí y yo expando un poquito más, si no ya voy cerrando. Hay una serie que habla de las parejas y que no me acuerdo cómo se llama, pero era así, te mostraba justamente eso, de que las personas se ponían en pareja y trabajaban muchas cosas y después se ponían con otra y después con otra y después con otra, y la serie terminaba o finalizaba que la chica terminaba con la primer pareja que había empezado, nada más que ni él ni ella, a través de haber tenido tantas parejas, ni él ni ella ya eran los mismos, habían cambiado, habían aprendido a relacionarse, un montón de cosas. Entonces fíjense cómo en realidad son las personas son las mismas y terminaron, según la historia, terminan juntos, felices y bien, pero fíjense cómo es como son las personas que no pueden relacionarse de manera sana y amarse y llevar adelante una pareja justamente sana. Sin embargo, después de haber sanado a sí mismos los dos, pueden ser las mismas personas, pero llevar a cabo una relación hermosa. Y con esto lo digo también porque las parejas que he tenido, en su momento creía que ellas eran las siempre, ¿viste? Iba al psicólogo y le decía, no sé para qué iba, yo tendría que... Muchas veces pensé, digo, ¿por qué no le llevaba a toda la gente que era de mi familia? Porque si siempre estaba culpando todo el tiempo a los demás, digo, ¿por qué no les llevaba? En vez de ir yo, que nunca tenía la culpa de nada, o sea, el psicólogo me sacaba de acá a la cancha de Vélez, pero según yo todo el mundo tenía la culpa. Entonces después ahora me doy cuenta de que no, todo lo contrario. Ojalá la cruzara para darle un abrazo, para honrar su vida, su existencia y su paso por mi vida a todas y cada una de las mujeres que pasaron por mi vida, en todos los casos, sea cual sea el que haya pasado. Honrar a esa persona, porque sin duda, una vez más digo, uno no es lo que es sin las relaciones, sin las personas, sin que ellos nos puedan servir literalmente, porque son espejos, y es así, literalmente de espejos para poder existir y mejorar cada día más. Y en algún momento llegar a una instancia en la cual vos decís, wow, mirá todo lo que viví, lo que experimenté, y hoy soy feliz. Y hoy me siento pleno, me siento tranquilo, relajado. Puedo tener una experiencia de vida en la cual soy feliz por estar vivo, nada más. Por estar vivo, por tener salud, por tener una buena relación, una familia, hijos sanos. Y eso es contagioso. Eso es muy contagioso. Así que bueno, día tranquilo y me siento re relajado, no otras veces que vieron que estoy más el efecto del ayuno. ¿Qué les parece esta versión? Son diferentes caras, ¿vieron? Que nosotros muchas veces
depende del estado en el que estamos. A veces estoy más eufórico y toco temas así, y hoy toqué temas como estos que se presentan también. Se suelen presentar eh, bueno, en la vida cotidiana, entonces voy tocando los temas que se van presentando y me traen, y seguramente muchos de ustedes estarán vibrando con esta misma frecuencia porque por algo siempre nos unimos, siempre las personas se unen por algo, a través de esa frecuencia. Sin saberlo, muchas veces caen las personas acá y justo es el tema que están tocando. Y a mí me pasa mucho esto con mi libro, que yo soñaba con que eso pase, cortar con algo o alimentarte. Miren, acá habla de los límites en el libro. Entonces, fíjense cómo es un encuentro tarotístico. Bueno, el oráculo revelador es algo que me pasó con las cartas. Pero fíjense cómo yo abro el libro y siempre me pasa lo mismo. Es como que lo abro y más allá de que... Y esta es tan largo también, tiene 431 páginas, que a veces lo abro y muchas cosas que yo he estudiado hasta ahora sobre la teoría de la flor de la vida, o cuando esta voz interna, que yo le llamo Dios, que hablo con Dios, ahí en el libro, esta voz interna me decía, las cosas que están ahí afuera no están ahí. Y yo le decía, ¿cómo que no están? No, no están ahí, no están afuera, están adentro tuyo, me decía. Lo que vos estás viendo es una proyección de tu vida. Y tuve que atravesar 3 años de estudio para poder llegar a entender que la molécula en realidad es la que comprime la energía para poder plasmar la realidad como la vemos y proyectarla. Y de eso no dejo de sorprenderme, porque abro el libro y hay cosas que esta voz me decía a mí y que yo no entendía, y parece como que me hago el tonto, porque como una persona puede escribir, eh, eh, hablar y responderse y darse las respuestas como con mucha sabiduría y conocimiento en su momento, y yo no entendía, solamente escuchaba la voz y escribía. Entonces ahí se fue plasmando todas esas voces, y hoy en día ya integré el conocimiento y la sabiduría. Entonces lo abro y digo, mirá, ¿por qué me estaba diciendo este chaval? Yo le digo chaval, tengo buena onda con esta voz del alma, que yo le llamo Dios, porque para mí nace del gran espíritu, y el gran espíritu habita en todos nosotros, en vos, en mí, en todos los seres queridos que tenemos, está esa voz, y todos tenemos acceso a poder escucharla y hacer de nuestras vidas ser nosotros los que, por un lado, yo creo que le cedí mucho el poder a esta voz a lo largo de mi experiencia de vida, y me llevó a buenos lugares, a veces lugares que no entiendo todavía, que digo, ¿por qué me traes hasta acá? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y claro, después de un tiempo me doy cuenta del por qué. Así que bueno, vamos a cerrar ya. Pasó la horita, una vez más, una noche más en esto que es Ciencia Teosófica. Mi nombre es Gibriel. Hemos compartido una noche hermosa hablando de los límites, y quién sabe qué se me presentará mañana para poder compartirte. Recuerden que todos estos capítulos están quedando grabados tanto acá en Instagram como en YouTube. Los subo para que queden ahí y que ustedes los puedan compartir si es que lo sienten, o bueno, nada, volver a repetirlos o a verlos si es que les resonó algo en particular. Los escucho, los leo, estoy atento siempre a lo que ustedes ponen porque me interesan mucho sus devoluciones. A todos nos gusta recibir devoluciones de las cosas que hacemos. Así que muchas gracias. Y bueno, con esto me tomo un poquito más de limonada. Y vamos a ver hasta dónde llego con el ayuno, porque esta vez me lo propuse más largo de lo que suelo hacerlo. Quiero llegar hasta un lugar y no sé, todos los días le iré contando a ver si llego o no llego. Son muchos días, pero creo que ya estoy preparado para hacer eso y que me va a traer muchos beneficios, así que ya veremos. No voy a poner un número porque si no mi cuerpo se asusta y dice no voy a seguir por ahí. Buenas noches a todos, gracias por estar de ese lado, gracias a todos los que escuchan después, y gracias por reflexionar juntos, por aprender juntos, lo hacemos juntos. Buenas noches, chau chau.